en Exitosa. 9:37 de la mañana y, como todos saben, la semana anterior fue una semana realmente de mucha preocupación, de mucho estrés, que tocó las fibras, pues mucho, las más sensibles de nuestra sociedad, pero sobre todo incluso de la limeña, cuando se conoció que podíamos pasar por largos periodos de desabastecimiento de agua. Afortunadamente no se llegó hasta ese punto, afortunadamente no hubo otro huaico, digamos, de la magnitud como para paralizar la planta de la Atarjea, pero quedó siempre esa sensación de que algo que es tan vital para el ser humano, que es tan importante además, y en medio de una ciudad como la de Lima, capital de un país que todos entendemos es un país que ha avanzado y crecido mucho, no solamente en población, sino también económicamente, el ejemplo de Latinoamérica, pudiéramos depender de un huaico para saber si contábamos o no con agua potable. La verdad que nos hizo inmediatamente mirar realmente qué era lo que estaba pasando en Sedapal. Hemos recibido todo tipo de explicaciones y ahora también vamos a conversar con una persona que, si bien no es pues presidenta del directorio ni gerente general de Sedapal, tiene mucho que contarnos respecto a lo que pasa en esa empresa y también desde su mirada poder entender respecto a estos problemas que tenemos pues de abastecimiento y que solo tenemos una reserva para 5 horas en la ciudad de Lima, lo cual pues no nos deja tan tranquilos, a pesar de que ya la parte más difícil la hemos sobrepasado. Es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal, Luisa Eizaguirre. Señora Eizaguirre, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿y usted con qué impresión se quedó de todos estos días? Porque de verdad que a muchos literalmente se nos pararon los pelos ante la posibilidad de estar desabastecidos pues más de un día y probablemente hasta 5, como algunos señalaban. Y dicho sea de paso, en este momento todavía no hay una cobertura del 100% como era antes, ¿no? ¿O siente usted que sí? No, sí, efectivamente, la sensación... Todavía no llega el agua. Especialmente en la zona norte, ¿no? Caraballo, Comas, hay una zona que no es administrada directamente por la Atarjea, sino por la planta Huachipa. Pero esta planta Huachipa ha colapsado y la parte de la tubería está rota en este momento y el abastecimiento que se daba a través de ahí lamentablemente no se puede dar en este momento, pues, ¿no? Efectivamente, toda una situación pero crítica. yo entendía que Huachipa ya había sido prácticamente desactivada, que ya no proveía absolutamente de agua a raíz, pues, justamente de que ya había presentado algunos malos funcionamientos, ¿no?, de la misma planta. No, hubieron problemas estructurales. Algunos problemas fueron, solucionados en su momento, pero también tiene problemas de diseño. Pero está diseñada para dar 5 metros cúbicos por segundo, pero no se ha... O sea, digamos, se le está permitiendo, digamos, trabaja con esas cifras. Trabaja en forma parcial. O sea, ese es su tope, pero lamentablemente solamente se da el 20%, que es 1,8 metros aproximadamente por segundo. Un ejemplo, la planta de la Atarjea, cada una dan 10 metros cúbicos por segundo, en total 20 metros. Esta planta Huachipa está diseñada a 5 metros y tenía que hacerse una segunda ampliación por 5 metros más, en total iba a ser 10 metros. La segunda parte no se lleva a cabo y solamente los 5 metros que están en la actualidad solamente se lleva a cabo el 20%. Esa es más o menos la situación. Es el número más, número menos. El asunto aquí es que efectivamente ha faltado hacer las redes secundarias, ¿no?, que requería pues esta planta. Se hizo la planta, pero no se siguió con la continuación. Y el producto es que acá ha habido una clara intencionalidad de parte de todos los gobiernos de no invertir en agua y saneamiento, no invertir en proyectos. Pero era tal vez porque presentaba precisamente fallas estructurales Huachipa. No, porque inicialmente estas fallas no fueron vistas. Esto recién se ha dado ya en el momento ya de la transferencia. Y efectivamente tampoco no ha habido pues un seguimiento, una supervisión en el momento de la entrega de la obra, cómo estaba operando, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero ir, claro, ¿es rescatable o no es rescatable esa planta? Sí, presenta tantos problemas que ya no vale la pena seguir invirtiendo en ella. Acá hay problemas, y ya la Contraloría también lo ha anunciado, hay un tema de corrupción. Hay un claro indicio, que incluso hay un perjuicio económico de casi 92 millones de soles. Sí, claro, ese es un tema. El tema de corrupción sí, pero digamos, al margen del tema de corrupción que tiene que ser procesado y llegar hasta las últimas, el tema de lo que dejaron, ¿estuvo bien hecho o no? Ha presentado problemas estructurales y de diseño. Claro. De estructurales y diseño, pero a pesar de eso, está operando. No está operando en su máxima capacidad, pero está operando. ¿Pero por qué no opera en su máxima capacidad? ¿Por qué? Porque no hay redes. Claro, pero yo, ¿por qué le hago redes a una planta que
O sea, ¿por qué seguir invirtiendo en una planta que tiene daños estructurales? O sea, que a la larga debería desaparecer. ¿Es así o no? La inversión ya no sería la planta. La inversión es hacia las redes secundarias que dotan de agua a los distritos de Caraballo, de Puente Piedra y de Comas. Sí. Ya no es más inversión en la planta. Ya no es más inversión. Pero es contentarnos con que esta no cumplió con la meta que esperábamos, pero con lo poquito que tiene hay que complementarla con las redes. ¿Es eso? Hay que hacer un trabajo complementario de redes, como en toda planta se tiene que hacer un trabajo complementario de redes. Pero ¿a dónde yo quiero ir? ¿Qué cosas se ha evidenciado? Se ha evidenciado que efectivamente no ha habido, durante todos los gobiernos de turno, no solamente el anterior, sino estamos hablando de más o menos 20 años, la inversión que requería el sector saneamiento, nuevas represas, nuevas plantas en la Tarjea, porque en la Tarjea solamente tenemos 2, se requiere de todas maneras tener una mayor ampliación de plantas, solamente para que tener reservas por 5 horas, eso no es posible en la ciudad de Lima y Callao. ¿Cuántos somos? Casi más de 10 millones de personas. Entonces la ciudad ha venido en crecimiento y lamentablemente no se ha hecho toda la inversión que se requería. Y el gobierno, bien que mencionarlo con nombre propio, uno de los peores gobiernos que ha habido en tema de saneamiento es el gobierno de Alejandro Toledo. Por ejemplo, hubo una retención de más o menos 30% de las utilidades operativas de Sedapal, a fin de que SUNAS... Y eso que Sedapal en algún momento se dijo, que durante ese gobierno también era algo así como una especie de caja chica, ¿no? Donde metieron manos, tirios y troyanos. Después, el proyecto Marca 2, también igual, fue anulado el proyecto y se iba a pagar en largos años, un préstamo blando de la banca japonesa, y tampoco hay nada. El tema de las represas. Y acá ha habido uno de los proyectos que se ha encarpetado el año 99, y es justamente que si ese proyecto se hubiera llevado a cabo, no tendríamos el problema de actualidad. ¿Qué cosa es? Y ya creo que por eso estoy diciendo. Es la conducción fuera de cauce del río Rímac. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? Sí. A la altura de Tamboraque, el cerro de Tamboraque, ¿no? Que está, a ver, para que podamos ubicarnos mejor. Esto está en la carretera central. La carretera central más arriba de Santa Eulalia. Tenemos Cayahuanca. Cayahuanca, la central hidroeléctrica de Cayahuanca. Vienen infinidad de metros cúbicos de agua. Esa agua cae, ¿no? en caída libre, y se va después por la altura de Tamboraque, San Mateo, Santa Eulalia. Pero a la altura de Tamboraque exactamente había una propuesta que ya está valorizada, incluso 135 millones de soles, y lamentablemente se ha archivado. ¿Qué quiere decir? Entubar todo el agua limpia en diferentes tramos, con caídas en diferentes tramos, en 3 tramos, para que lleve hasta la Tarjea. Sin embargo, esto, a pesar, y eso fue el gobierno de Fujimori, pero fue muy bien planteado y archivado, no se sabe por qué motivos, ¿no? 135 millones, a la actualidad estará más o menos valorizado en 200 millones. Hecho por profesionales de Sedapal, ingeniería realizada por Sedapal. ¿Y eso qué nos permitiría? Que si llegan las aguas demasiado turbias o llena de basura, como hemos visto en estos días, ¿lo filtraría? Totalmente, porque sería solamente agua limpia. ¿Qué nos evitaría? Incluso que el agua tuviéramos que utilizar tantos insumos químicos como lo que tenemos que usar. Para limpiarla. Además, adicionalmente a esto, tenemos, por ejemplo, en Tamboraque un riesgo latente, ¿no? Que son todas las vertientes de todos los residuos químicos ¿no? de estas mineras que han estado haciendo uso, y está a escasos metros del río Rímac. Entonces, el proyecto inicial era que esté a la misma altura de Tamboraque, que se ha previsto ahora en la actualidad que esté 500 metros por encima. Y con esto se daría solución a este problema. Y empezando por retirar también todos esos residuos. Los residuos están... El peligro de Tamboraque... El relave es espantoso. Es terrible, es una bomba latente. Yo no sé qué hacen las autoridades. Lamentablemente hemos tenido normas que, lejos de avanzar en temas de impacto ambiental, por el contrario, han ido en retroceso, ¿no? El 3230, ¿no? El paquetazo ambiental, recordemos, le quitaron las facultades incluso a la UEFA, de este organismo, ¿no?, de fiscalización ambiental. Entonces, acá está filtrando, en la actualidad, están filtrando todos estos relaves. ¿Qué tienen? Arsénico, cadmio, plomo, mercurio, y están filtrando a la ribera del río Rímac. Esa es una preocupación enorme, además, y está ahí latente. Efectivamente, y es un riesgo, se tiene que declarar en emergencia, tienen que ser sacados esos relaves, no pueden permanecer más allá, es un riesgo ya latente. Mire, fíjese usted, si siguen las lluvias, esta base es de arcilla. Y yo no quiero alarmar, pero es una señal de alerta y tiene que tomarse acciones inmediatas. ¿Cuál es la arcilla? Perdón, la base de este reservorio es de arcilla, está filtrando, tiene ruptura, está filtrando el río Rímac en este momento.
Si ustedes van a hacer un trabajo de investigación, está filtrando el río Rímac. Solamente basta que sigan las lluvias, esto va a colapsar. Y ahí sí no vamos a tener agua. Y no solamente por 5 días, no vamos a tener agua por meses. Por meses. Y no se sabe de qué forma nos vamos a abastecer. Entonces no tenemos reservas de agua en este momento, ¿no? Los reservorios son limitados. El agua también del subsuelo también es limitada, solamente está en algunos sectores. Entonces la situación es bastante crítica y se requiere que a la brevedad el gobierno tome cartas en el asunto. Sí, claro que ¿no? sí. ¿Qué tal si recibimos algunas llamadas telefónicas de quienes nos están siguiendo? Estamos con Luisa Izaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal. Aló, Radio Exitosa, escuchamos su pregunta. Le saluda Peter Díaz, soy vecino de Lima y lamentable que el tema de Sedapal no sea privatizado en tantos años. Que lamentablemente se ha enquistado personal ahí que tiene la costumbre de corromperse y estar extorsionando a los vecinos. Consideramos que esto a todo nivel lamentablemente ha perjudicado a la ciudadanía de Lima, y en 35 años desde el primer proceso de fenómeno del niño que hemos venido sufriendo en el año 83, lamentablemente no se ha implementado ninguna obra que pueda solucionar el problema. Es triste que tanta agua no pueda ser aprovechada y que se vaya a perder al mar. Yo creo sinceramente de que esto ha generado repercusiones que se genera de los propios trabajadores que extorsionan con los medidores, arreglan medidores en las calles y viene creando todo un equipamiento de Sedapal. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted por su llamada. Tenemos otra llamada telefónica. Aló, Radio Exitosa. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, ¿cómo está? La señora Luisa Izaguirre de Sedapal escucha su pregunta. Es que una persona 44 muy taxista, y la mayoría de mis clientes y yo estamos casi igual, que la mayoría de gobiernos que han pasado por aquí, el negocio de ellos y la visión de ellos ha sido mandar a la bancarrota a Sedapal, hacer las cosas mal, hacerlo mal y volverlos a hacer mal. ¿Para qué? Para privatizar esta empresa que es tan importante para todos los peruanos. Ya nos hemos dado cuenta que en menos de una semanita sin agua, todos nos hemos vuelto como locos. Mire, si se privatiza Sedapal, va a ser terrible, simplemente se va a cambiar una administración. Es un gran negocio esto, así que yo creo que lo que hay un buen gobierno debe invertir en Sedapal, invertir en personas inteligentes y no poner gente que es de su partido político porque se van cuando hacen sus mítines a gritar, no contratan ellos, no. Debe ser gente técnica, especializada en esto e invertir en esto. Ya, bien. Muchísimas gracias por su llamada. Y bueno, por si acá se me cayó un lapicero y por eso es que se salió una sonrisa. ¿Tenemos otra llamada telefónica? ¿Aló? ¿Radio Exitosa? ¿Aló? Sí. ¿Radio Exitosa? ¿Aló? Aló, sí, le escuchamos. Por favor, sí. Si puede bajar el volumen de su radio para poder escucharla claramente, porque si no se van a mezclar los sonidos. ¿Aló? Aló, sí. Escuchamos su pregunta. ¿Una llamada? Sí. Lo estamos escuchando. Ya. La señora Luisa Izaguirre del Sindicato de Trabajadores de Sedapal le escucha. Ya, mire, yo quiero manifestarle ahí a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores si todos los trabajadores son conscientes realmente del peligro que significa para la sociedad la privatización de Sedapal. Porque ¿sabe qué pareciera que realmente los trabajadores no son conscientes de la importancia de esta medida, puesto que ¿sabe qué? Yo he sido testigo de la forma mal cómo tratan los trabajadores, los empleados de Sedapal a la gente que va a hacer algún reclamo. Por otro lado, hay, digamos, pérdida de tiempo, hay trabajadores que se paran conversando con su celular, en fin. O sea, esas cosas que realmente no son convenientes para una empresa, y es por eso que se aprovechan los que quieren privatizar el servicio, claro, para que vengan un mal servicio, ¿no? Ok, bien, muchísimas gracias por sus preguntas. ¿Cuánto? O sea, creo que el tema de fondo es cuánto de la ineficiencia que se le atribuye a Sedapal tiene que ver con que los trabajadores no están realmente capacitados. Y cuánto hay, pues, de un ánimo de querer cambiar también esta situación, porque esto de los malos tratos, de que no te dan las respuestas, de que pueden haber momentos en que para instalarte te piden que pagues una coima, son quejas recurrentes. A ver, en principio, las actividades de Sedapal, los trabajadores de Sedapal son 2.500. Las actividades tercerizadas son el 70% de actividades. Tenemos 7.000 trabajadores de contratas, desde que cierra el servicio, desde que
efectúa el cobro, la cobranza, la atención al público está directamente, son trabajadores contratados. ¿Y si existen problemas de corrupción? Sí, como en cualquier entidad, sí, efectivamente. Y nosotros, como organización sindical, no avalamos ningún tipo de corrupción, venga donde venga. Claro, pero y hemos denunciado... claro, ¿y cómo lo manejan también con los funcionarios para que esto no siga sucediendo? Porque son voz importante dentro de... Sí, existe un equipo antifraude dentro de las oficinas de SEDAPAL, donde nosotros brindamos el máximo apoyo, trabajamos de la mano y forma coordinada, porque no avalamos ningún tipo de corrupción. Ni tanto, ni fuera, ni dentro. Ahora, pero esto solamente se da, yo digo, en una empresa pública, también se da en empresas privadas. También se da. Está bien, lo que pasa es que en este caso la responsabilidad que tiene, pues imagínese, sí, solamente la desesperación que ha habido con algunas horas de recorte. Sí, no trato... En otros, claro, sí, no se la pasaron 3 días o 4. Sí, no trato de justificar, porque la corrupción no tiene ningún tipo de justificación. El maltrato y el mal servicio no tienen ningún tipo de justificación, con mayor razón que somos una empresa de servicios. A lo que voy es que lamentablemente... siempre hay y existen sectores interesados en descalificar a SEDAPAL. Pero ¿por qué se dice interés? Porque incluso este señor que nos llama, el último que nos llamó, nos dice, mejoren porque justamente no queremos que eso sea una excusa para privatizar. No, eso sí, efectivamente, y es una preocupación auténtica, totalmente valedera. Como le digo, estamos por un mejor servicio, en contra de la corrupción. Todo mal elemento debe ser separado de la institución porque no tendría nada que hacer. ¿Cuál es el problema acá de fondo? El problema de fondo, ¿quién origina todo esto? Nosotros somos dependientes del gobierno, dependemos del Ministerio de Vivienda, dependemos de FONAFE también en cuanto a tema de inversiones. Por ejemplo, ahora nos han hecho un recorte de FONAFE de presupuesto para obras de más de 300 millones de soles, ahorita en este año, de obras que ya están en curso, ¿no? Entonces, la inversión que ha habido en forma anterior no ha sido para SEDAPAL, no ha sido. De 148 proyectos para ampliación de cobertura, porque hay casi 1 millón de personas o más de repente que no cuenta con servicio de agua, esas obras, 148 proyectos de gobierno de Ollantaytamala, no se ha llevado a cabo ni uno. Entonces no ha habido intención de sacar adelante la gestión de la empresa, más bien por el contrario, ahogarla pero es para una promover que su privatización. sobre la que siempre han habido denuncias también de corrupción, ¿no es cierto? Y también de gollerías para los trabajadores. Entonces creo que ese es el principal interés de quienes nos estaban llamando. Por ejemplo, le comentaba incluso al inicio del programa, cuando se decía que SEDAPAL tiene un convenio de parte del sindicato para que sus hijos hereden los puestos de los padres. Entonces, si yo dejo de trabajar en SEDAPAL, quien tiene que entrar a ocupar mi lugar podría ser mi hijo, o en todo caso mi hijo puede ingresar a la empresa. Eso no se ve en ninguna parte. Se dan algunas empresas privadas, efectivamente hay un convenio colectivo, sí, privadas, con la Bacus, la Bacus, por ejemplo. La Bacus no sé si se haga, porque la verdad eso es casi conspirar contra la propia eficiencia de la empresa. Por ejemplo, una empresa como Bacus existe, también algunas otras empresas. Pero el tema acá en cuestión, sí, efectivamente existe un convenio colectivo, pero no ha ingresado ni un solo hijo de trabajador. ¿Por qué? Porque los hijos de los trabajadores generalmente aspiran, una vez que cuentan con educación, aspiran en tener mejores puestos de trabajo. Porque este convenio colectivo lo que indica que es que ingresa al nivel más bajo de la empresa, y muchos hijos ya son profesionales, no quieren hacer trabajos operativos. Esto, como les digo a la fecha, ningún hijo de trabajador ha ingresado a la fecha a una SEDAPAL. Esto tiene 5 años. 5 años tiene ese convenio, que se hizo también durante el gobierno de Ollantaytamala, y no ha ingresado ni un solo hijo. Pero yo quiero regresar un poco al tema. ¿Qué hay que hacer? Efectivamente, pues nosotros dependemos, en este caso, del Ministerio de Vivienda, no ha querido hacer obras, y que tampoco FONAFE, nos están jugando, y ahora encima tenemos un decreto, ¿no?, que también se ha emitido dentro de las facultades que se otorgó al Ejecutivo, del 1280 específicamente, se promueve los asocios públicos privados, ¿no? Para SEDAPAL, ya se está quitando todas las actividades de la empresa, todo lo que son proyectos, obras, se le está quitando absolutamente, se está creando una unidad ejecutora. Una unidad ejecutora independiente de SEDAPAL. Esa unidad ejecutora va a tener 20.000 millones de soles. 20.000 millones. 20.000 millones de soles, porque se ha triplicado el presupuesto en saneamiento, como nunca. Y en buena hora que exista inversión, ¿no? Es parte también del algo tan compromiso importante como es tan importante y tan olvidado también. Pero digamos, esta es una unidad ejecutora que va a trabajar de manera paralela a SEDAPAL sin ser parte de SEDAPAL. No es parte de SEDAPAL, es un ente de parte del Ministerio de Vivienda, ¿no? No se sabe todavía sus características porque no está reglamentado. Ese decreto se encuentra en proceso de revisión en este momento en el Congreso de la República. Hay una primera observación porque las facultades otorgadas solamente fueron en materia de tratamiento de aguas residuales
más no en tratamiento de agua, y tampoco no fue materia presupuestal. Acá, por eso nosotros decimos que es una privatización encubierta. ¿Ya por qué? ¿Por qué? Porque sigue siendo parte, digamos, del Estado. No, es parte del Estado, pero le quitas actividades, se crean asocios públicos por 30, 40 años. Ok. Estos son las sociedades público-privadas. Claro, estos son asocios público-privados. Es más, la norma esto lo establece, ¿no? Se crean asocios públicos para agua y desagüe en todas las empresas de saneamiento, no solamente en el caso de CEDAPAL, sino a nivel de todas las empresas de saneamiento del país. Entonces, ¿qué se ha hecho? O sea, hay muchísimos grupos de interés pues, que están detrás. Odebrecht, lo anunciamos también el año pasado, era una de las empresas que iba a ingresar en la zona sur. Estaba por desmembrarse el CEDAPAL en 3 partes, norte, sur, centro, la zona sur, entregado a Odebrecht. Si no hubiera habido toda una movilización y denuncia oportuna de parte de la población y nosotros, los trabajadores, esto ya hubiera sido entregado y sencillamente, ¿en qué situación estaríamos? Y Camargo y Correa encargarse de la zona norte. Entonces, eso es lo que está ahorita pendiente. Todavía no se ha anulado, sigue vigente. Y adicionalmente tenemos esto. Y sobre todo en un tema tan importante como el agua, se va a tener que mirar todo con mayor detenimiento, claro que sí. Lo que nosotros referimos y demandamos es mayor intervención de la Contraloría, que la sociedad tenga intervención, presencia en el directorio. Las municipalidades de Lima y Callao no tiene presencia en el directorio, debe tener presencia en el directorio. Tiene que haber vigilancia ciudadana de todas maneras en cada uno de los proyectos. Y efectivamente, si tiene que haber una reestructuración, tiene que salir todo el mundo. Acá se trata un tema de gerenciamiento. ¿Y usted está de acuerdo o no con la privatización? Como lo plantean. No estamos de acuerdo. Existen más de 380 ciudades a nivel mundial, incluyendo hasta la ciudad de París, que fue privatizada y nuevamente regresaron a manos públicas o manos municipales. Sencillamente, el agua es un derecho humano, un bien fundamental. Está amparado en la Constitución, declarado de ser reconocido por la ONU. Entonces, efectivamente, acá hay todo un tema social que está pendiente. Fíjese usted. Claro, tenemos que pedir igual eficiencia, ¿no? Yo sí creo que ese es el principal punto que deberíamos tener todos presentes. Y si quiero rescatar que los trabajadores sí tienen puesto la camiseta de CEDAPAL. Se ha visto el compromiso durante esta emergencia, que había un compromiso total, trabajando horarios o jornadas continuas de 24, 48 horas, de forma ininterrumpida, a fin de brindar un servicio. Esto ha pasado también en la ciudad de Chile. Siendo privatizada, se quedaron sin agua 5 días, también por un huaico. Entonces no es un tema de que si es público o privado y que si se va a poder superar o no una emergencia. Acá se trata nada más que se requiere inversión, se requieren políticas que coadyuven al mejoramiento, a la modernización de la empresa libre de corrupción. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido la señora Luisa Eizaguirre, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, CEDAPAL. Nosotros vamos ahora con un enlace